Durante décadas, la historia de la humanidad fue contada como una línea recta. Primero vinieron los cazadores, después la agricultura, después las aldeas, después las ciudades, después los templos, los imperios y la civilización. Una secuencia lógica, organizada, cómoda. Pero existe un problema. En los últimos años, arqueólogos encontraron estructuras, objetos y conocimientos antiguos que simplemente no encajan en ese orden. Templos construidos antes de la agricultura, máquinas de engranajes creadas 2000 años atrás, observatorios astronómicos en el desierto africano, sistemas de navegación capaces de cruzar océanos sin mapas, sin brújulas y sin instrumentos modernos. Estos descubrimientos no pertenecen al mundo de la ficción. Fueron excavados, datados, analizados y discutidos por investigadores reales. Y cada uno de ellos plantea la misma pregunta. ¿Y si la historia humana fuera mucho más antigua, más compleja y más sofisticada de lo que nos enseñaron? En este documental vamos a explorar 6 descubrimientos antiguos que desafían la cronología tradicional y que están obligando a arqueólogos, historiadores y científicos a reconsiderar lo que realmente sabemos sobre el pasado de nuestra especie. Durante siglos, creímos conocer la historia de la humanidad con precisión científica. Sabíamos cuándo comenzó la civilización, sabíamos en qué orden sucedieron las cosas. Teníamos cronologías establecidas en libros didácticos, en museos, en aulas, en documentos académicos que no eran cuestionados. La narrativa era clara y cómoda. La humanidad avanzó lentamente de pueblos cazadores, recolectores, a aldeas agrícolas, después ciudades organizadas, después imperios estructurados, después civilización moderna. Un progreso lineal, predecible, documentado, irrefutable. Al menos así lo creíamos. Pero en los últimos 50 años, arqueólogos en todo el mundo encontraron algo profundamente perturbador. Artefactos y estructuras que no deberían existir según lo que aprendimos en los libros. Construcciones que desafían las fechas que asignamos al surgimiento de la organización humana. Tecnologías que aparecen en períodos históricos considerados primitivos. Conocimientos sofisticados en momentos donde esperábamos encontrar solo simplicidad. No estamos hablando de ciencia ficción. No estamos hablando de conspiraciones o pseudociencia. Estamos hablando de hechos excavados meticulosamente, datados usando las más precisas tecnologías disponibles, estudiados por científicos renombrados y publicados en revistas científicas reconocidas internacionalmente. Estos hallazgos no desafían la ciencia, desafían nuestra comprensión de lo que la ciencia ya había establecido. La pregunta es simple, pero incómoda. ¿Cómo la arqueología moderna está reescribiendo la narrativa de quiénes realmente fuimos? ¿Qué significa cuando descubrimos que pueblos antiguos poseían sofisticaciones que no esperábamos? Y cuando estos descubrimientos comienzan a multiplicarse en continentes diferentes, en periodos aparentemente desconectados, ¿cuál es la verdadera implicación para la forma en que comprendemos la historia humana? Göbekli Tepe, cuando el templo precedió a la civilización. En el borde de Oriente Medio, donde Turquía se encuentra con Siria, existe una colina rocosa llamada Göbekli Tepe. Este lugar cambió fundamentalmente nuestra comprensión de la prehistoria humana. Pero la mayoría de las personas nunca han oído hablar de él. En 1995, una excavación dirigida por el arqueólogo Klaus Schmidt reveló estructuras que habían permanecido enterradas en el suelo durante 11.000 años. No eran las ruinas de una vivienda, no eran herramientas o artefactos. Eran construcciones arquitectónicas deliberadas, torres circulares con cimientos de piedra, muros que se extendían por varios metros, pilares monolíticos de piedra caliza, algunos pesando más de 16 toneladas, esculpidos con precisión y transportados al lugar de construcción. Según Klaus Schmidt, quien dedicó 2 décadas enteras de su vida profesional a excavar y estudiar Göbekli Tepe, este sitio representa la estructura monumental más antigua conocida por la arqueología en toda la historia de la humanidad hasta este momento. Construcciones
que no sirven ningún propósito práctico inmediato. Construcciones que requieren coordinación entre decenas de personas simultáneamente. Construcciones que requieren especialización del trabajo. Construcciones que requieren planificación a largo plazo. Construcciones que requieren que una comunidad entera se organice alrededor de un objetivo compartido que no es alimentación, no es refugio, no es defensa, sino algo profundamente más intangible. Religión. Ritual. Significado espiritual. Aquí está el problema fundamental con la cronología tradicional. Göbekli Tepe data de aproximadamente 9600 antes de la Era Común. La invención de la agricultura, conforme entendemos tradicionalmente por los libros de historia, ocurrió aproximadamente 7700 años después, alrededor de 1800 antes de la Era Común. Esto significa que pueblos cazadores recolectores, supuestamente nómadas, supuestamente sin recursos alimentarios excedentes, supuestamente sin organización social sofisticada, construyeron un templo monumental. Lo hicieron sin agricultura. Lo hicieron sin ciudades. Lo hicieron sin los aparatos institucionales que creíamos ser absolutamente necesarios. Este descubrimiento puso de cabeza 2 siglos de teoría arqueológica establecida. Siempre creímos que la agricultura llevaba inevitablemente a la civilización, que necesitabas necesariamente una población concentrada en un espacio para construir estructuras monumentales, que recursos alimentarios estables venían primero como requisito previo, que la domesticación de plantas y animales era el punto de inflexión absoluto de la historia humana. Pero en Göbekli Tepe, la evidencia material, excavada cuidadosamente, datada rigurosamente, contradice todo esto. La evidencia sugiere que los cazadores-recolectores poseían organización social suficientemente sofisticada para construir templos y coordinar trabajo en masa. Este descubrimiento plantea una pregunta perturbadora que mantiene a los arqueólogos despiertos por las noches. ¿Cuántas civilizaciones antiguas poseían organizaciones sociales completamente diferentes de aquellas que la arqueología tradicional nunca siquiera consideró? ¿Cuántas estructuras sociales, cuántas formas de gobernanza, cuántos tipos de organización humana nos perdimos porque no sabíamos dónde buscar? El mecanismo de Antiquítera. Ingeniería donde no debería haber. Imagina encontrar un reloj mecánico en un barco que naufragó 2000 años atrás. Imagina explicar esto a tus colegas arqueólogos. Imagina intentar adecuarse a los cronogramas establecidos del desarrollo tecnológico. Esto es prácticamente lo que sucedió en 1901, cuando buzos, cerca de la isla griega de Antiquítera, descubrieron los restos de un barco antiguo. Entre los artefactos recuperados había un objeto pequeño, cubierto de corrosión marina, que nadie podía identificar. Los arqueólogos lo llamaron mecanismo de Antiquítera, pero no comprendían su propósito. El artefacto permaneció en museos, ampliamente ignorado durante más de un siglo. Solo en los años 1950, el historiador de la ciencia Derek de Solla Price comenzó a examinar sistemáticamente lo que había sobrado del dispositivo. Según Derek de Solla Price, quien dedicó años de análisis al mecanismo, el dispositivo estaba construido a partir de al menos 30 engranajes de bronce, precisamente moldeados, acoplados unos a otros. Las aberturas en la carcasa de madera permitirían el acceso. Inscripciones en griego antiguo decoraban el exterior. Conforme giraba una manivela, los engranajes internos se movían en secuencias coordinadas. ¿El propósito? Calcular y predecir posiciones astronómicas, particularmente las posiciones del Sol, la Luna y los planetas conocidos. La sofisticación de Antiquítera era tal que los griegos antiguos lograron codificar en máquina el movimiento de cuerpos celestes con una precisión que desafiaba expectativas modernas. El barco que lo transportaba data de aproximadamente 100 antes de la Era Común, durante el período helenístico tardío. Esta datación es verificable a través de análisis de cerámica, monedas y otros artefactos en el barco. Aquí está lo incómodo fundamental. No hay ningún otro ejemplo de tecnología mecánica de esa complejidad en toda la antigüedad clásica. Las máquinas de engranajes de esa sofisticación
no reaparecerán en Europa hasta el desarrollo de los relojes mecánicos medievales, más de 1000 años después. En todo el mundo islámico medieval, en toda la China antigua, no encontramos predecesores obvios. ¿Cómo un pueblo antiguo creó un dispositivo de tanta sofisticación? ¿Para qué propósito lo construyeron? Y quizás lo más perturbador, ¿cuántos otros mecanismos así fueron perdidos, destruidos o descartados como objetos sin valor? ¿Cuántas tecnologías antiguas fueron eliminadas simplemente porque nadie sabía qué estaba viendo? Nabta Playa. El observatorio africano olvidado. En el desierto de Nubia, en el sur de Egipto, existe una meseta árida donde las lluvias son casi inexistentes. Hoy parece un lugar improbable para la civilización. Pero entre 12.000 y 7.000 años atrás, esta región era diferente. Era una meseta verde, con lagos, donde los pastores nómadas llevaban sus rebaños. En esa meseta, arqueólogos dirigidos por la investigadora Deborah Harding y el genetista Fred Wendorf descubrieron algo extraordinario. No una ciudad, no un asentamiento permanente, pero un complejo de estructuras de piedra cuidadosamente posicionadas. Piedras erguidas que formaban alineaciones, galerías dolménicas construidas con piedras grandes y, más fascinante aún, piedras que marcaban precisamente el amanecer del solsticio de verano. Según los arqueólogos que condujeron las excavaciones en Nabta Playa, estos alineamientos no eran accidentales. Las mediciones realizadas con instrumentos astronómicos modernos confirman que las piedras apuntan a posiciones astronómicas específicas con notable precisión. La datación radiactiva indica que estas estructuras fueron erigidas aproximadamente en 6100 antes de la Era Común, posiblemente uno de los más antiguos observatorios astronómicos del mundo. Más antiguo que Stonehenge en Inglaterra, datado en aproximadamente 5000 años. Más antiguo que las pirámides de Egipto, construidas aproximadamente hace 4500 años. Este descubrimiento plantea preguntas que la arqueología occidental raramente enfrenta. Pueblos africanos antiguos poseían conocimiento astronómico sofisticado y capacidad de materializar ese conocimiento en estructuras arquitectónicas permanentes. ¿Por qué la arqueología occidental gastó siglos estudiando monumentos europeos como los primeros ejemplos de astronomía codificada en piedra? ¿Por qué los descubrimientos africanos fueron ignorados durante tanto tiempo? ¿Cuál es el sesgo narrativo que permitió a la historia omitir uno de los más antiguos observatorios astronómicos del mundo porque estaba ubicado en África? Chavin de Huántar. Acústica. Antes de la tecnología moderna. En las montañas de los Andes, en el norte del Perú, existe un templo que desafía categorías simples. Chavin de Huántar fue construido aproximadamente entre 1500 y 1000 antes de la Era Común, durante el periodo formativo de la civilización andina. Las excavaciones sistemáticas comenzaron en el siglo XX, pero fue solo con investigación contemporánea que arqueólogos se percataron de algo extraordinario sobre su arquitectura. Según el arqueólogo Luis Jaime Castillo, quien dirigió análisis acústicos del templo, ciertas estructuras específicas de Chavin de Huántar poseen propiedades acústicas extraordinarias. Cámaras subterráneas, galerías internas y conductos de aire fueron construidos de manera que amplificaban y transportaban sonidos de forma controlada. Un sonido producido en una cámara interna viajaría a través de estructuras de forma que amplificaba ciertos tonos y frecuencias mientras disminuía o absorbía otros. Las pruebas realizadas con instrumentos modernos de medición acústica revelan que esa amplificación no era accidental. Ninguna casualidad geológica podría producir estas propiedades. Ningún diseño descuidado resultaría en esa sofisticación. Alguien comprendió principios básicos de acústica. Alguien aplicó ese conocimiento deliberadamente. Alguien transformó el sonido en herramienta arquitectónica. La pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de un templo que transformaba el sonido en herramienta? Algunos investigadores sugieren ceremonias rituales, donde sonidos orquestados creaban experiencias trascendentales para los visitantes. Otros señalan posibilidades acústicas
asociadas a la comunicación o amplificación de la autoridad religiosa. El hecho permanece. Pueblos antiguos de los Andes comprendieron y aplicaron principios de ingeniería acústica. Esta sofisticación técnica rara vez se discute cuando hablamos de civilizaciones precolombinas. Tendemos a pensarlos como guerreros, agricultores, constructores de piedra. Rara vez los pensamos como ingenieros acústicos. Navegación polinesia. Cartógrafos sin mapas. La mayor pregunta sobre exploración antigua puede formularse así: ¿cómo pueblos antiguos navegaron océanos inmensos sin brújula, sin instrumentos de navegación modernos, sin mapas precisos, sin documentación escrita de rutas? La mayoría de las personas asume que la navegación oceánica sofisticada era imposible antes de la tecnología europea medieval. La respuesta se encuentra en la historia de los polinesios, pueblos que, entre aproximadamente 2000 y 1000 años antes de la era moderna, colonizaron un triángulo oceánico que se extiende desde Hawái hasta Nueva Zelanda, hasta la isla de Pascua. Esta distancia representa una dispersión geográfica de algunos de los mayores logros de exploración jamás realizados. Miles de kilómetros de océano abierto. Viajes imposibles sin conocimiento preciso. Todo realizado sin tecnología de navegación moderna. Según registros etnográficos recopilados de navegadores polinesios contemporáneos y estudios realizados por investigadores como Nainoa Thompson, el sistema de navegación estaba basado en observación astronómica extraordinariamente sofisticada. Patrones de onda oceánica, comportamiento de pájaros y peces, cambios de temperatura del agua, lectura de vientos, longitud de ondas generadas por islas distantes. No solo observación individual, sino conocimiento sistemático, codificado en tradición oral, transmitido de generación en generación con precisión fiel. Algunos historiadores designan estos conocimientos como mapas de onda o cartografía mental, estructuras de conocimiento que no dejaban registros escritos, sistemas que no eran documentados en pergaminos o papiros, navegación que funcionaba perfectamente sin ninguna evidencia tangible que la arqueología tradicional pudiera excavar. Esto invita a una reflexión profunda. ¿Cuántas otras navegaciones antiguas, cuántas otras rutas comerciales, cuántas otras exploraciones ya desaparecidas existieron antes de que la historia europea decidiera registrarlas? La ausencia de registros escritos no significa ausencia de conocimiento o sofisticación. Tassili Nasher, la galería de 5000 años. En el Sahara, en el sur de Argelia, una meseta rocosa llamada Tassili Nasher contiene una de las mayores galerías de arte rupestre conocidas en el mundo. Miles de pinturas y grabados en piedra. Imágenes que cubren 5000 años de creación artística continua. Pero el significado de estas imágenes fue frecuentemente ignorado o malinterpretado. Según estudios de datación por serie de uranio y análisis estilísticos conducidos por investigadores franceses en los años 1990, la ocupación y creación artística en el sitio se extiende desde aproximadamente 10.000 años antes de la era común hasta 5.000 años. Esto no representa ocupación esporádica. Esto significa una secuencia continua de creación artística y ocupación humana a lo largo de 5.000 años, generaciones tras generaciones dejando sus marcas en las piedras. Las imágenes representan cacerías elaboradas, rebaños de animales salvajes, seres humanos en posiciones diversas, criaturas que desafían identificación simple. Pero hay un detalle perturbador que rara vez se enfatiza. El arte de Tassili Nasher refleja un pueblo que vivía en un desierto transformado. Pinturas de rebaños de ganado, jirafas, búfalos, incluso hipopótamos sugieren una sabana húmeda, productiva y viva. Esto significa que el Sahara, hace 10.000 años, era completamente diferente de lo que es hoy. Que ese conocimiento antiguo sobre un mundo pasado fue preservado en arte, en narrativa visual, durante milenios. La implicación es que pueblos antiguos eran observadores meticulosos del mundo que los rodeaba, que registraban cambio climático en arte,
que respondían a la transformación del ambiente con sofisticación creativa, que cuando el clima cambió y la lluvia cesó, cuando el desierto comenzó a avanzar, dejaron registros visuales de un mundo que estaba desapareciendo. Esta es una forma de historia, una forma de conocimiento, una forma de comprender cómo nuestros ancestros respondían al colapso ambiental. Cuando la cronología se desmorona. Estos 6 descubrimientos comparten un elemento común que es imposible ignorar. Cada uno de ellos desafía la narrativa lineal que construimos sobre el progreso humano a lo largo de los siglos. Cada uno sugiere que civilizaciones antiguas poseían capacidades, organizaciones, conocimientos y sofisticaciones que no esperábamos encontrar en los períodos que identificamos como los suyos. Según el arqueólogo David Wengrow, profesor de la Universidad College London, estos hallazgos fuerzan una reevaluación fundamental sobre cómo comprendemos el desarrollo social y tecnológico. No fue lineal, no fue progresivo solo en dirección a lo moderno. Hubo períodos de gran sofisticación, períodos de simplicidad intencional, períodos donde la organización humana asumió formas completamente diferentes de nuestras categorías convencionales. Göbekli Tepe nos muestra que la organización monumental y la cooperación coordinada precedieron la agricultura. Antiquítera nos muestra que la ingeniería mecánica sofisticada surgió milenios antes de su reaparición documentada. Nabta Playa nos muestra que la astronomía codificada en piedra es tan antigua en África como en cualquier otro continente, contradicting narrativas que colocan el conocimiento astronómico como privilegio europeo. Chavín de Huántar nos muestra que la ingeniería acústica era conocimiento aplicado en contextos rituales antiguos, refutando la idea de que pueblos precolombinos eran técnicamente primitivos. La navegación polinesia nos muestra que sistemas de conocimiento invisibles, no documentados, pero extraordinariamente precisos, permitieron exploración oceánica sin ninguna tecnología moderna. Tassili N'Ajjer nos muestra que pueblos antiguos registraban cambios climáticos en arte con sofisticación, preservando conocimientos sobre transformación ambiental. La verdadera implicación. ¿Cuál es la implicación de todo esto? No es que nuestra historia sea falsa, es que es profundamente incompleta. Es que la historia que aprendimos en los libros representa una selección altamente curada de información que refleja prioridades específicas de investigación arqueológica, financiamiento dirigido a regiones específicas del mundo, tradiciones académicas eurocéntricas que duraron siglos y narrativas nacionales que servían objetivos políticos específicos. Las universidades europeas, durante siglos, priorizaron sitios europeos por encima de todos los otros. Los financiadores de investigación priorizaban descubrimientos que se alineaban con narrativas nacionales preexistentes y estructuras de poder establecidas. Los arqueólogos priorizaban periodos que encajaban en esquemas clasificatorios preestablecidos, rechazando evidencias que contradecían paradigmas aceptados. Continentes enteros fueron negligenciados, poblaciones enteras tuvieron sus historias reescritas o simplemente ignoradas. Descubrimientos revolucionarios fueron marginalizados cuando no se adecuaban a las narrativas dominantes del período. Pero con tecnología moderna en arqueología, datación por carbono con precisión extrema, análisis por serie de uranio, imagenología satelital de alta resolución que puede detectar estructuras enterradas, excavación guiada por datos científicos rigurosos, la arqueología está siendo completamente reescrita de punta a punta. Los descubrimientos en todas partes del mundo están siendo datados con precisión nunca vista antes en historia humana. Sitios que permanecieron invisibles para la Academia Occidental están siendo investigados sistemáticamente por investigadores locales e internacionales. Narrativas que fueron consideradas absolutamente establecidas están siendo revisadas radicalmente a la luz de nuevas evidencias. Esto significa que todavía tenemos mucho que aprender sobre la historia y la prehistoria humana. Significa que las próximas décadas de arqueología probablemente revelarán aún más estructuras antiguas, aún más evidencias de sofisticación antigua, aún más desafíos radicales a lo que creemos saber sobre la historia humana y el desarrollo civilizacional.
Significa que estar abierto a revisión constante, al cambio de perspectiva, a la reevaluación crítica de presupuestos. Es estar verdaderamente científico. Es estar verdaderamente inteligente, verdaderamente honesto intelectualmente. Lo que estos descubrimientos nos dicen es algo profundo sobre la naturaleza de la creatividad e innovación humana. No es un fenómeno reciente, no es propiedad exclusiva de la civilización occidental moderna. No es producto solo de tecnología avanzada, es algo enraizado en la propia naturaleza humana, en cada cultura, en cada continente, en cada período de la historia. Hombres y mujeres, cuando enfrentan problemas, cuando tienen curiosidad, cuando desean crear significado, encuentran soluciones, construyen, inventan, exploran, organizan, observan, registran, enseñan. Esto redefine completamente cómo nos comprendemos a nosotros mismos como especie. La historia no es un libro cerrado guardado en una biblioteca descansando en una estantería inmóvil. Es un palimpsesto arqueológico vivo y dinámico. Es una narrativa todavía siendo escrita por las manos de personas en todo el mundo, en múltiples continentes, excavando, estudiando, cuestionando, revisando, debatiendo. Y cada excavación, cada descubrimiento, cada reevaluación nos acerca a comprender no solo quiénes fuimos, sino de qué realmente somos capaces de ser. Aquello que nuestros ancestros construyeron con las manos, con la mente, con recursos primitivos, con creatividad y sofisticación, permanece como testimonio silencioso de nuestra especie. Permanece como recordatorio de que la historia humana es mucho más compleja, mucho más sofisticada, mucho más misteriosa de lo que nos enseñaron. 6 descubrimientos. 6 momentos donde la cronología tradicional enfrentó evidencia inconveniente. 6 recordadores de que la historia es siempre un trabajo en progreso y de que todavía hay mucho por descubrir en el mundo antiguo que nos precede.